Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que se encuentren todos muy bien, disfrutando de todo el tiempo libre que tenemos para hacer tantas cosas, que no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero el día no me alcanza para hacer todas las cosas que quiero hacer. Cuando en principio uno hubiera pensado que esto de estar encerrado haría que las jornadas fuesen interminables. Pero bueno, el tema, paradojalmente, a mí por lo menos el tiempo no me alcanza. Así que estoy muy entretenido y los días se me vuelan, más allá de los encierros, de la falta de ir al cine o al teatro, de reunirnos con los amigos, de ver a la familia con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. Así que, por un lado, estamos contentos y felices porque el tiempo nos rinde para hacer muchas cosas, mientras esperamos a tener nuestras dos dosis de vacuna y el tiempo adecuado para tener una inmunidad que nos permita tener un poquitito más de posibilidad de encontrarnos con otras personas que de repente hace mucho tiempo que no vemos. Pero como dice el de relajo, pero con orden. Hay que seguir cuidándose como todos sabemos. Bueno, antes de entrar al tema de hoy, que es continuar con este personaje que presentamos la semana pasada, que es alguien tan fundamental en la historia del cristianismo como Pablo. Antes de eso les quiero pasar una pequeña noticia. Ustedes habrán recibido o habrán visto en los diversos WhatsApp de los cuales forman parte que apareció una encuesta pidiendo unos datos que tienen que ver con el manejo de los elementos, el WhatsApp, el Zoom, etcétera, etcétera, y también unas preguntas que tienen que ver con viajes y con turismo. Eso, como está expresado ahí mismo en el cuestionario que se colgó en los diversos chats, obedece a que en el mes de octubre vamos a participar en una de las tantas reuniones de la AIUTA, de la Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad, de la cual formamos parte. Lo vamos a hacer en forma virtual, en una reunión que va a organizar Quito, Ecuador, y en el cual se van a abordar diversos temas que tienen que ver con el adulto mayor en la era post-COVID. Hay varios temas de análisis y nosotros vamos a intervenir en dos de ellos. Uno que tiene que ver con la inserción digital de los adultos mayores y otro que tiene que ver con el turismo de conocimiento, ¿verdad? O sea que por eso tienen allí un pequeño cuestionario que nosotros les pedimos a todos aquellos que nos quieran ayudar a tener buenos datos para trabajar en ese encuentro de Quito, que por favor lo completen y así podemos tener datos sólidos sobre los cuales movernos. O sea que a todos los que nos ayuden les agradezco ya de antemano y les pido que por favor, de verdad, los que puedan, lo hagan porque es muy necesario y nos va a venir muy bien para poder desarrollar nuestras ponencias en esa ocasión. Bueno, muy bien. Más allá de eso, obviamente, como todos saben también, mientras no varíe la situación, vamos a estar trabajando de esta forma sin volver a la presencialidad. O sea que durante el mes de junio no habrá presencialidad. En julio vamos, como todos los años, a tomar el receso de invierno, que este año, como el año pasado, va a ser un poco particular porque, bueno, aquellos talleres que en acuerdo con el animador y los participantes quieran tener alguna actividad en el mes de julio, lo podrán hacer, y aquellos que no, retomarán normalmente, como hacíamos siempre, el primer día hábil de agosto, ¿verdad? Ustedes saben que, aunque parezca curioso también, la preparación de los temas y los Zooms da mucho más trabajo que el realizar una actividad presencial. O sea que seguramente muchos de nuestros compañeros animadores van a tomar el tiempo de julio para descansar, porque nunca hay que olvidar que todos tenemos nuestros añitos, que esta situación que estamos viviendo nos crea una sensación de estrés y de angustia y de una cantidad de cosas, y necesitamos tomarnos también
un tiempo, tal vez sin demasiadas obligaciones, un tiempo que podamos recuperarnos de una cantidad de cosas que estamos todos viviendo. O sea que bueno, ahí cada animador con su grupo decidirá qué hacer. Yo todavía no tengo decidido qué voy a hacer en julio, pero cuando lo tengamos decidido se los comunicaré, obviamente. Bueno, dicho esto, vayamos al tema que nos convoca hoy. Habíamos hecho la semana pasada una presentación de Pablo, teniendo en cuenta que es el personaje fundamental de estos primeros siglos de la Iglesia. ¿Por qué digo que es un personaje fundamental? Porque tal vez no quedó muy claro la semana pasada, pero Pablo es el primer personaje de la Iglesia, de lo que va a ser la Iglesia cristiana, que escribe y que nos deja documentos escritos. Es el primero de todos. Los escritos de Pablo están presentes desde el año 40 aproximadamente. Y en cambio, los evangelistas van a escribir después de muerto Pedro, y mucho de lo que escriben está basado en la forma en que Pablo interpreta y ve la realidad de eso que su maestro dejó para la posteridad. O sea que el prisma por el cual Pablo aborda el periplo de Jesús y la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Ese prisma es a través del cual van a mirar primero los evangelistas y luego la mayoría de los padres de la Iglesia que abordan con profundidad todos los temas que tienen que ver con la religión, ¿verdad? O sea que es una figura insoslayable y de un peso excepcional y tremendo. Pero como bien nos decía Johnson en una de las líneas que compartimos la semana pasada, Pablo no inventa el cristianismo ni pervierte el cristianismo, sino que lo que hace es salvarlo de la extinción o de su reabsorción por el mundo religioso judío. Eso es lo que realmente hace Pablo. Entonces Pablo, tengamos en cuenta que Pablo, curiosamente, este apóstol Pablo, no forma parte del grupo de los 12 originales, ¿verdad? Bueno, que ya saben que eso de 12 es muy relativo, porque los propios evangelios nos nombran números diferentes, y seguramente este 12 representa ese número mágico del universo judío, de las 12 tribus. Representan las 12 tribus y está atada a todo el periplo de surgimiento de la religión judía, desde el pacto de Abraham, luego la pérdida de 10 de las tribus, y la idea de que al final de los tiempos, ¿verdad?, las promesas de Abraham implican que se vuelven a encontrar las 10 tribus perdidas y se conforma el pueblo de Israel en torno a las 12 tribus originales. O sea que ese 12 es un número muy místico, llamémosle, y no siempre se acomoda a la realidad histórica. Pero bueno, Pablo entonces no formaba parte de este grupo selecto que Jesús eligió en los momentos en que inicia su magisterio. Tampoco es del círculo de la familia de Jesús. Y sin embargo, es un apóstol. Pero ¿en qué está basado su apostolado? ¿Por qué vía llega Pablo a poder hablar en nombre del Señor? Entonces, Johnson nos dice, retomando la lectura que estábamos haciendo la semana pasada, nos dice que Pablo insiste en repetidas ocasiones en que su cambio de posición, ¿verdad?, de antiguo perseguidor de los judeocristianos a ahora partidario y formando parte de esa nueva comunidad, ¿verdad?, que este cambio de posición fue instantáneo y completo, de hecho, milagroso. No tuvo que pasar por cavilaciones íntimas y en cambio el propio Jesús le reveló instantáneamente la verdad en toda su plenitud, ¿verdad? Que es el episodio que nos narran las Escrituras cuando en el camino a Damasco Pablo
es abordado por Jesús y se produce su conversión. Entonces, a menos que aceptemos la visión que ofrece Pablo de cómo llegó a ser adepto de Cristo, es imposible comprenderlo. Creía en esto tan apasionada y completamente como aquellos discípulos que habían visto a Cristo resucitado. En realidad, él no distinguía entre los dos tipos de visión, es decir, la visión que él tuvo de Jesús en el camino a Damasco y la visión que tuvieron el resto de los apóstoles cuando, una vez resucitado, Jesús se contacta con ellos, ¿verdad? Era este título lo que justificaba su rango de apóstol y su derecho a predicar el auténtico mensaje cristiano. Pero Pablo tenía más que un mandato divino en su misión ante los gentiles. Provenía de Tarso, a la cual habían denominado la Atenas de Asia Menor, y era un emporio comercial, un centro de cultos de todos los tipos, gnósticos, exóticos, orientales, estoicos. Era un foco de sincretismo, una encrucijada cultural y religiosa, una ciudad familiarizada con las extrañas procesiones religiosas al aire libre y el debate helénico en su interior. Pablo era un producto de esta diversidad y, por lo tanto, puede presentársele como helenista o como rabino, como místico o como mileniarista, o incluso como gnóstico. Estaba bien dotado para ser el apóstol del universalismo. Pero tras el rostro lejano y las variables tácticas del evangelista profesional, había una terrorífica consecuencia de la doctrina y el propósito interiores. Cuando llegó ante el Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo, que es el primer encontronazo que tiene la comunidad de la familia y de los apóstoles más próximos del Jesús que evangeliza en tierras de Judea, con este otro personaje y sus compañeros que provienen no del corazón de Israel, sino que provienen de un área de diáspora helenizada. Este es el primer choque que se da entre las dos formas de vivir y de entender el fenómeno judeocristiano, ¿verdad? Entonces retomo. Nos dice Johnson: cuando llegó ante el Concilio de Jerusalén en el año 49 después de Cristo para exponer su tesis de la total libertad de acción en su misión ante los gentiles, su enseñanza estaba adquiriendo una forma madura. Se basaba no solo en la comunicación directa proveniente de Dios, sino en la experiencia esclarecedora en el mundo. Pablo y su compañero, el que lo acompañó a este concilio, fue Bernabé, ¿verdad? O sea que Pablo y Bernabé podían destacar con tonos estridentes, y así lo hicieron, el éxito de su exposición. Había encontrado una iglesia, la de la diáspora, ¿verdad?, que creía en el bautismo, que tenía un rito de la última cena y la creencia de que la muerte y posterior resurrección de Jesús eran una realización de la profecía, pero que también tendía a afirmar que la circuncisión estaba unida con la salvación y que gran parte de la ley mosaica aún era válida, quizá la totalidad de la misma. No era un programa apropiado para los conversos gentiles, aunque no suscitaba dificultades en el caso de los judíos de la diáspora. Los gentiles consideraban desagradable la circuncisión. En su mente estaba relacionada con los rasgos objetables de una nación que, según Tácito, se hallaba formada por enemigos de la raza humana. Pero todavía más importante era el hecho de que Pablo descubrió que no podía explicar el carácter de la doctrina de Jesús sin utilizar conceptos y términos comprensibles para los que se habían formado en el mundo greco-romano. Jesús previó su propia pasión, pero no la había explicado. Pablo tenía que explicarla a un público de habla y de pensamientos griegos. El acto de la salvación tenía que ser más amplio que el simple mecanismo de los judíos, que sonaba en los oídos de los griegos como mera política local y estaba atado al tiempo tanto como a la geografía. ¿Qué era Judea para ellos?
Pablo comprobó que era muy difícil explicar por qué Jesús era judío y que era mucho más difícil aún explicar por qué tenía que ser judío. De esta forma, las circunstancias que condujeron a su crucifixión no eran pertinentes y él por tanto las omite. Al Jesús histórico, Pablo simplemente lo identifica como el Hijo preexistente de Dios, interpretando la crucifixión como un acto divino de intención salvadora y significado cósmico. Cuanto más predica Pablo de acuerdo con estos criterios, más claro le parecía que su evangelio helenizado estaba más cerca de la verdad, según él la entendía, que de la restricción impuesta por la estrecha visión del cristianismo judío, si en verdad podía llamarse así. El mundo helénico podía aceptar a Jesús como deidad, pero el judaísmo separaba absolutamente a Dios del hombre. En la literatura judía no había nada que sugiriera la idea de un Salvador encarnado de la humanidad, que redimía en virtud de su propia muerte sacrificial. Paro acá y retomo en el próximo video.